Bueno, les damos un cordial saludo. Bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y de esta su emisora, Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rafael Pando en su segmento Caminando con Jesús. Así que, Rafael, bienvenido, ¿cómo está? Bien, buenas tardes. Pues aquí listos nuevamente en esta semana. El tema que tengo hoy para compartir es el reino milenial de Jesús. Y va a ser muy interesante revisar lo que dice la Escritura acerca de este periodo en donde Jesús va a estar aquí en la tierra reinando por 1000 años. Y es el tema que tengo para el día de hoy y ya estoy listo para iniciar. Bueno, iniciamos entonces, Rafael. Gracias. Sí, el reino milenial de Jesús se va a establecer después de que sucedan varios acontecimientos de los que nos habla la Escritura en diferentes libros, en el libro de Apocalipsis sobre todo, y después de que suceda lo que se ha llamado la Gran Tribulación, eventos que nunca se han experimentado en esta tierra. Aunque conocemos ya muchos eventos sobrenaturales que se han presentado en la humanidad, pues ninguno de ellos se va a comparar con los eventos que van a suceder en la gran tribulación. Y este reino de Jesús aquí en la tierra, pues se va a llevar a cabo, se va a establecer después de que suceda la gran tribulación. Y desde luego, antes también el reino de Jesús va a estar en esta tierra por 1000 años, antes de que las personas del mundo, al final de los tiempos, pues sean llevadas al juicio del trono blanco para determinar si están en la eternidad con Dios o están en el lago de fuego en el infierno. Es como está profetizado en las Escrituras. Lo importante de hoy, del reino del milenio de Jesús, es tener presente lo que ya está profetizado que va a suceder. Y es que Jesús estará en Jerusalén, en Israel, como establecido como rey, reinando sobre la humanidad en este mundo y sobre todas las naciones. Va a estar ahí desde los libros del Antiguo Testamento, desde los grandes profetas del Antiguo Testamento, pues se deja ver este periodo que aún no ha sucedido, pero como todo lo que dice en la Escritura, pues se cumplirá. En Isaías 2, en versículo 4, por ejemplo, nos habla de Jesús, dice, Él juzgará entre las naciones y arbitrará entre los muchos pueblos y convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No alzarán espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Y lo que describe este pasaje, este versículo 4 del capítulo 2 de Isaías, pues se antoja algo increíble de que sucede en este mundo, donde dice que nadie se va a preparar para pelear contra otros, no va a haber guerra. Estarán ocupados, sí, pero en producir para prosperar y alimentarse, pero no en pelear una nación contra otra. Pero esto va a suceder, como lo dice aquí, cuando Jesús reine, porque va a juzgar entre naciones, arbitrará muchos pueblos, y ese reinado de Jesús pues va a traer justicia a la tierra. También en Isaías 42:1 nos dice, he aquí mi siervo, hablando de Jesús, dice Dios, a quien sostendré, mi escogido, en quien se complace mi alma, sobre él he puesto mi espíritu, y él traerá justicia a las naciones. Así es que estos versículos del libro de Isaías, pues nos dejan ver con mucha anticipación, ya fueron dichos desde hace mucho tiempo, pero nos dejan ver lo que se viene para los tiempos finales. Y pues va a ser un periodo como nunca, estando Jesús de regreso en la tierra, ya no como un siervo sufriente, sino como un rey que reina en justicia sobre todas las naciones, teniendo su sede allá en Jerusalén. Desde luego el mundo con el reinado justo de Jesús pues va a estar en paz. Hay otra escritura en Isaías 11, de los versículos 6 al 9,
donde nos habla, pues, condiciones inimaginables el día de hoy, de cómo convive la naturaleza en este mundo, cómo convive la creación de Dios, del reino animal. Isaías 11:6-9 dice, el lobo habitará con el cordero y el leopardo se recostará con el cabrito. El ternero y el cachorro de león crecerán juntos y un niño pequeño los conducirá. Entonces nos habla de condiciones que no son posibles hoy en día, de acuerdo al instinto y a la naturaleza que la creación animal de Dios desempeña. Pero habrá tal justicia y habrá tal reinado de paz que aún esa naturaleza, pues será la que prevalece hoy en el reino animal, pues será quitada. Y dice que el lobo habitará con el cordero y no tendrán necesidad de matarse unos a otros para sobrevivir. Y continúa diciendo esta narración, la vaca y la osa pasarán y sus crías se recostarán juntas. El león comerá paja como el buey. Es decir, la cadena alimenticia que hoy conocemos, en la que sobreviven los animales, pues ya no va a existir en ese periodo de tiempo, porque la justicia de Dios pues traerá una paz de tal magnitud que nadie atentará contra la vida de otro, ni aún la creación. Dice, continúa la narración de Isaías en este capítulo 11. El versículo 8 dice, un niño de pecho jugará sobre el agujero de la cobra y el recién destetado extenderá su mano sobre el escondrijo de la víbora. No harán daño ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Y todo esto no ha sucedido, pero está profetizado. Y dice que todo esto sucederá, lo inimaginable, que no está pasando hoy, todo esto sucederá porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Entonces, podemos imaginar esa época tan tremenda que viene porque Jesús regresa. Y bueno, hay muchas promesas para quienes están en Jesús, quienes creen en Él, que forman parte de la iglesia, porque pues también la Escritura nos habla de que Jesús viene por su iglesia, la arrebata en el cielo, pero cuando Jesús regresa en su reino milenial, pues esos justos que murieron en Cristo o que fueron arrebatados todos juntos como iglesia, pues regresarán con Jesús a esta tierra a gobernar durante ese milenio. Isaías 32:18 dice, mi pueblo habitará en una morada de paz, en habitaciones seguras y en frescos lugares de reposo. Algo difícil de imaginar hoy, donde nadie en esta vida está seguro, porque pues el que prevalece hoy en este mundo es el príncipe del mundo, Satanás, que ya fue derrotado, pero sí faltan algunos eventos donde pues al final dejará de tener la influencia que tiene hoy en este mundo, cómo funciona este mundo, para que posteriormente en el periodo del milenio, pues él no tenga ningún poder, porque algo de lo que sucederá durante ese reino milenial de Jesús, 1000 años reinando aquí en la tierra, es que Satanás no tendrá ninguna oportunidad de hacer de las suyas, porque Apocalipsis 20, del 1 al 3, nos describe que en ese periodo de tiempo Satanás será atado. Es decir, no va a poder tener ninguna participación, intromisión, mientras Jesús esté reinando en ese periodo aquí en la tierra. Y Apocalipsis 20, del 1 al 3, lo narra de la siguiente manera. En la visión que tiene Juan, dice, vi un ángel que descendía del cielo y que tenía en su mano la llave del abismo y una gran cadena. Él prendió al dragón, aquella serpiente antigua, quien es el diablo. Entonces nos está describiendo con todo detalle cómo se está capturando al diablo, dice al dragón, la serpiente antigua, que la podemos leer desde Génesis,
quien es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Es tal la justicia con la que Jesús reinará en ese periodo que ni siquiera Satanás tendrá presencia, intromisión alguna. Continúa diciendo esta narración que el ángel arrojó al abismo a Satanás y lo cerró y lo selló sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que se cumpliesen los 1000 años. Y después de esto es necesario que sea desatado por un poco de tiempo. Y muchas personas se preguntan por qué después de un periodo de justicia de 1000 años donde Jesús va a estar reinando en esta tierra, Satanás tiene que ser desatado nuevamente. Bueno, ese es un tema que probablemente hoy nos alcance el tiempo de comentar algo, pero me voy a acotar al reinado milenial, donde Satanás no va a poder hacer nada porque estará atado, donde la creación, la naturaleza animal, no atentarán unos contra otros. De hecho, su cadena de alimentación será cambiada. Ya vimos que el león comerá paja, al igual que la vaca, y no tendrán necesidad de matarse unos a otros para sobrevivir, ni siquiera los animalitos. Entonces es una paz inimaginable el día de hoy. Todo el mundo estará en paz, nadie se levantará en guerra contra otro. Y lo que a veces anhelamos tal vez en algún momento viviendo en este mundo, pues va a ser posible en el reino milenial de Jesús. Y el profeta Isaías, que es el que estoy usando como principal referencia para las profecías que se dijeron ya desde el Antiguo Testamento acerca de esos últimos tiempos del reinado de Jesús, pues nos describe varios pasajes como los que ya leí, pero hay otros también donde Isaías 2, del 2 al 3, nos sigue narrando cómo van a ser las cosas en ese tiempo, en ese periodo. Dice, acontecerá en los últimos días que el monte de la casa del Señor, refiriéndose a Jerusalén, dice, será establecido como cabeza de los montes y será elevado más que las colinas, y correrán a él todas las naciones. Muchos pueblos vendrán y dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que Él nos enseñe sus caminos y nosotros caminemos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Y este pasaje de Isaías pues nos está describiendo los principios sobre los que Jesús gobernará en ese tiempo, porque recordemos, dice, de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Como están descritos los eventos de los últimos tiempos, recuerden que Jesús arrebata a su iglesia, los que creen en Él, sean gentiles, judíos o quien crea en Jesús, va a ser arrebatado en la iglesia, pero todavía no se van a cumplir en ese momento las profecías en favor de Israel. Solo que hasta que Jesús empiece en el reinado milenial, se va a restablecer el sacrificio en esos últimos tiempos, y dentro de toda esa regularización para los planes de Dios para el pueblo de Israel, dice que de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. O sea que de ahí se va a dictar los principios y las leyes sobre las cuales se regirá el mundo en ese periodo de tiempo. Entonces, ¿por qué 1000 años? Bueno, lo que podemos ver cuando se describe el reinado milenial de Jesús, de los últimos tiempos, es que dentro de ese periodo de los 1000 años hay promesas que Dios ya dijo y que al día de hoy no se han cumplido, pero que se van a cumplir durante ese periodo. No se han cumplido hoy, ¿por qué? Pues porque hoy Satanás es libre, tiene mucha interferencia en este mundo, en un mundo decadente que sufre del engaño de Satanás, y las promesas que Dios ha dado no se han terminado de cumplir por la condición del mundo, por la interferencia de Satanás que anda libre, y también por la intervención humana, que es quien gobierna este mundo con sus políticas de guerra, sus políticas económicas, y todo ello, lo que está sucediendo hoy en el mundo, pues no ha permitido poner las condiciones para que las promesas que Dios ha dado
se cumplan. Dios ha dado promesas a Israel que no se han cumplido. Dios ha dado promesas a su creación que no se han cumplido. Y pues a las naciones y al mundo Dios también les ha prometido reinar, no se ha cumplido. Pero el periodo milenial nos deja ver que es ahí donde las promesas que Dios ha dado, porque Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre para que mienta. Lo que él dijo lo hará, lo que habló lo va a ejecutar. Y si prometió, él va a cumplir lo que está escrito. Y el periodo milenial, pues es el momento en que Dios cumple todas esas promesas. Desde el libro de Deuteronomio, podemos ver promesas de Dios que aún no se cumplen para Israel. Deuteronomio 30 es un pasaje largo del 3 al 9, pero hay algunas líneas que resalto. Dice, el Señor tu Dios te restaurará de la cautividad, hablando Dios a Israel, tendrá misericordia de ti y volverá a reunirte de todos los pueblos a donde el Señor tu Dios te haya dispersado. Y bueno, eso vemos que ya empezó a suceder desde el 47, 1947, cuando Israel volvió como nación a la tierra que Dios le dio hace mucho, pero todavía no se cumple completo, pero sí ya empezó a suceder esta promesa donde Dios dice, volveré a reunirte de todos los pueblos a donde el Señor tu Dios te haya dispersado. Y te hará regresar el Señor tu Dios a la tierra que tus padres tomaron en posesión y la poseerás. El versículo 7 de este capítulo 30 de Deuteronomio dice, Dios pondrá todas las maldiciones sobre tus enemigos y sobre los que te aborrecen, porque Dios va a afirmar a Israel que sigue siendo atacada hoy por la cantidad de enemigos que no quieren al pueblo de Dios y que hacen guerra con él, pero Dios dice que todas esas ataques o maldiciones, Dios las va a poner sobre los enemigos que aborrecen a Israel, y eso no ha sucedido aún completo. Y Dios le dice a Israel, tú volverás a escuchar la voz del Señor y pondrás por obra sus mandamientos. Entonces viene un periodo donde Jesús regresa a Jerusalén, desde ahí gobierna el mundo, pero es un tiempo muy especial para que las promesas de Dios a Israel, a su pueblo, se empiecen a cumplir. Y dice, el Señor tu Dios hará que sobreabundes en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, y se deja ver un gran periodo de gran prosperidad para Israel cuando Dios empiece a derramar todo lo que está pendiente por cumplir. Y como dije, pues Dios ya ha cumplido algunos aspectos del pacto que hizo. El pacto que hizo con Abraham, por ejemplo, fue la tierra prometida, y también le prometió a Abraham ser padre de naciones y tener muchos descendientes. Y eso ya sucedió. De hecho, los que no somos judíos y somos llamados gentiles, pero que ahora hemos creído en Cristo, pues ya somos parte de esa promesa hecha a Abraham, de que sería padre de multitudes y de muchas naciones, no solo del pueblo de Israel. Eh, Dios le prometió, le dio eso a Abraham, lo llevó a la tierra prometida y más tarde guió a los israelitas a poseer esa tierra prometida, pero los límites que Dios fijó para que Israel poseyera la tierra nunca han sido ocupados totalmente. Nunca en ninguna parte de la historia de Israel ha ocupado totalmente la extensión de tierra que Dios les describe en la Biblia. Ni siquiera en el reinado de Salomón, que fue un imperio muy grande y muy esplendoroso, ni siquiera ahí Israel ha podido gobernar toda la extensión de tierra que Dios les ha prometido. Y esa es una promesa que está por cumplirse, que posean todos los límites que Dios les ha prometido. Y bueno, podemos ver dos escrituras donde Dios define toda la extensión de tierra que prometió y que no ha podido tomar Israel por una o por otra en diferentes momentos de su historia. En Génesis 15:18 dice, aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo,
A tus descendientes daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Entonces, si nosotros vemos las fronteras actuales, pues podemos imaginar en la nación de Egipto, en África, desde el río de Egipto, ahí África donde se une con Asia y Europa, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates, donde está pues Irak, Irán, y pues desde luego que nosotros sabemos que Israel no posee toda esa extensión de tierra, sino que hay naciones actualmente establecidas ahí, pero Dios les ha prometido poseer todo esas extensiones de tierra. También otra escritura que define la promesa que Dios hizo respecto a la extensión de la tierra prometida a Israel, la podemos ver en Números 34, del 1 al 12. Léanlo ustedes, es una porción extensa, pero en Números 34, 12, ahí describe con mucha precisión las fronteras de la tierra prometida. En cada punto cardinal están establecidos los límites con toda precisión. Y como decía, ni siquiera Salomón, que gobernó un reino esplendoroso, no mantuvo, por ejemplo, el área desde el monte Or hasta el monte Azarenán, en donde ahora está Líbano y Siria, como las naciones actuales. O sea, nunca Israel ha estado tomando posesión de esa tierra. Y lo podemos ver en Números 34, 7 al 9, que era una tierra que se les había dado, pero que nunca han poseído. Sin embargo, estoy hablando del reino milenial de Jesús en este mundo que va a suceder, y ese va a ser el periodo donde se van a dar todas las condiciones para que Dios termine de cumplir todas sus promesas, porque lo que Dios dice lo cumple. Génesis 13:15 dice, porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. O sea, Dios ya lo dijo, Dios ya lo prometió y lo ha dado por la eternidad para siempre. Otra escritura de Génesis con esta promesa, Génesis 17:8, dice Dios para Israel, yo te daré posesión perpetua a ti y a tus descendencias después de ti, la tierra en que resides, toda la tierra de Canaán, y yo seré su Dios. Entonces vienen tiempos donde va a haber una gran justicia en la tierra, con Jesús gobernando aquí, pero también el plan de Dios para Israel se va a terminar de completar ahí. Sabemos que Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron, hablando del pueblo de Israel, porque ellos pues siguen esperando al Mesías. Sin embargo, durante ese periodo de tiempo, pues ahí nos vamos a, se va a cumplir el propósito de Dios para el pueblo de Israel, y los que hemos creído en Jesús, pues ya vamos a estar viviendo en esa justicia, y ahí Dios va a empezar a ponernos a todos por igual con las promesas que ha dado a unos y a otros, viviendo en esa justicia. Porque Dios es, como hemos escuchado, es un Dios de pactos. Podemos ver Ezequiel 16:60, dice Dios, sin embargo, yo me acordaré de mi pacto que hice contigo en los días de tu juventud y estableceré contigo un pacto eterno. O sea que lo que Dios ha prometido se va a cumplir, y una vez que se acabe de cumplir todo con detalle lo que prometió, pues ya va a ser algo establecido por la eternidad. Y pues ya vemos que el Estado de Israel va caminando en esa dirección, pero, por ejemplo, hablando geográficamente, aún no poseen los límites que Dios estableció. Vemos que, bueno, aún no existe el templo hoy en día. Por más que quieran vivir aplicando la Torá, la ley, pues no pueden, porque la ley se tiene que aplicar completa, no solo unas partes, y siendo que el templo no existe hoy en día, pues no pueden vivir bajo la ley. Pero una vez que se ha restablecido esto para el pueblo de Israel, que aplica para el pueblo de Israel, porque pues aquellos que estamos en Jesús ya estamos bajo su gracia, y es un plan muy particular que recibimos por gracia los gentiles, los que no somos judíos, pero Dios también tiene para Israel terminar de cumplir sus promesas.
Entonces, Dios, ¿qué prometió? ¿Qué más prometió? Pues le ha prometido Dios a David que su línea de descendencia nunca se extinguiría y que se sentarían sus descendientes en su trono para siempre. Y pues nosotros sabemos que la línea del justo, Jesucristo, pues su linaje es descendiente de David, y el reinado milenial de Jesús pues tiene que ver con esta promesa de sentarse en el trono para gobernar para siempre. También lo dice el reinado eterno, lo dice el segundo libro de Samuel 7, en varios versículos, versículos 12, 13, 16. Es un libro histórico de la Biblia, pero tiene esta profecía declarada ahí, donde Dios dice: cuando se cumplan tus días y reposes con tus padres, yo levantaré después de ti a un descendiente tuyo, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Dios prometiendo a David. Dice: él edificará una casa a mi nombre. Nosotros conocemos que Salomón así lo hizo. Y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Tu casa y tu reino serán firmes para siempre delante de mí, y tu trono será estable para siempre. O sea que desde estos libros del Antiguo Testamento, desde el profeta Isaías y luego posteriormente en la época de los reyes, en los libros de Samuel, lo que Dios le prometió a David, pues ha quedado asentado ahí, y son promesas que se van a cumplir. Y pues vemos, cuando se describe la genealogía de Jesús, vemos que se cuidó esa genealogía hasta que Jesús vino a este mundo, tanto de parte de María, la madre terrenal de Jesús, se describe su genealogía, como del padre terrenal de Jesús, de José, y pues eso garantiza la promesa de Dios de que los descendientes de David, de su descendencia, se levantaría un rey eterno que gobierne con justicia. Todas estas promesas que Dios ha hecho, en particular a Israel, que no se han cumplido, y que por su gracia nos ha alcanzado también a otras naciones que no somos de Israel para entrar en el plan eterno de Dios, pues a veces hace que haya confusión, de que se confunda la obra que Jesucristo hizo para todo aquel que cree en él, no se pierda y tenga vida eterna. Y dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, pero aquellos que le recibieron tienen la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, la obra de Jesús le abre la posibilidad a cualquier persona, judía o no, de ser considerado hijo de Dios. Pero esa obra de Jesús, pues no es diferente a el pacto que Dios hizo con David, que se va a cumplir en el pueblo de Israel. Así es que el reinado del milenio será el comienzo del reino eterno de Jesús sobre esta tierra. Y si leemos Apocalipsis 20, los versículos 4 al 6, pero voy a leer solo una porción del versículo 4, donde se describe ese tiempo. Dice: vi tronos y se sentaron sobre ellos, y se les concedió hacer juicio. Vi las almas de los degollados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. O sea, hasta ahí se les va a hacer justicia. Habla de ellos, dice: ellos no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni tampoco recibieron su marca en sus frentes ni en sus manos. Ellos, los que sufrieron y murieron por Jesús, dice aquí, ellos volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. O sea que la gente que esté en Cristo, la que ha muerto en Cristo y la que vivimos en Cristo y que no hemos negado su nombre, pues tenemos ese privilegio de volver a vivir en ese momento y estar con Jesús en su reinado por 1000 años. Apocalipsis 24 lo dice aquí. Y ¿qué otro profeta también deja ver lo que sucederá en estos últimos tiempos en el reinado milenial? Pues hablé mucho de Isaías, pero también Jeremías tiene algunos versículos.
Jeremías 31:33 dice, porque este será el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mi ley en su interior y la escribiré en su corazón. O sea que, pues ya llegué prácticamente al final del tiempo de esta sesión, pero voy a completar esta plática en el siguiente martes, en la siguiente semana, con el favor de Dios, para terminar de hablar de otras promesas que ha dado Dios que se van a cumplir en el reino milenial. Así es que por hoy les agradezco su atención. Gracias por seguir este segmento, Caminando con Jesús. Que Dios les bendiga y los espero la siguiente semana. Muy buenas tardes.